La humanidad se mueve por la curiosidad. Está en nuestro ADN el ir y descubrir, encontrar e intentar entender nuestro entorno. Eso nos sacó de las cavernas, eso hizo que se hicieran expediciones a encontrar otros continentes, que se agarrara un barco y se hiciera una navegación completa a todo el planeta. Eso hace que se manden submarinos a investigar las profundidades de los océanos. Pero no solo eso, también esa necesidad innata que tiene el ser humano por entender la naturaleza que nos rodea se ha extendido más allá de los límites de nuestra atmósfera, mandando satélites a la Luna, sondas al Sol, naves que van desde Mercurio hasta las lunas de Saturno. Pero regresando a nuestras escalas, ¿qué pasa cuando intentamos darle explicación a algún fenómeno en un entorno no controlado, o con los sentidos alterados o sugestionado? Piensa, por ejemplo, que eres un marinero que lleva semanas en el mar y con tormenta, o una persona que por circunstancias tiene que pasar seguido por un bosque denso y oscuro. Tú dirías que conoces a todos los animales que puede haber ahí, o que conoces cada sonido en particular que hace cada uno. Y ahora, ¿qué pasaría si nos piden explicar lo que sucede en un entorno completamente oscuro? Un entorno como este, un entorno boscoso, solamente hay árboles alrededor y la única fuente de luz es la luz lunar. Aunque nuestros ojos y pupilas intenten expandirse al 100% para poder captar algo de luz, simplemente no podemos ver más allá de nuestras manos. De repente empezamos a escuchar rugidos, empezamos a escuchar pasos y en las copas de los árboles empezamos a ver caras. En un entorno tranquilo podríamos definir que esto puede suceder a causa de la paradolia, que nuestra mente nos está jugando una broma, pero este no es un entorno tranquilo. Y de repente empezamos a escuchar el siguiente sonido. Para entender por qué surgen estas criaturas, tenemos que remontarnos a los orígenes de la humanidad. El miedo y la necesidad de explicar lo desconocido impulsaron a las primeras civilizaciones a inventar relatos sobre monstruos que habitaban lo inexplorado. Cuando los exploradores europeos escucharon historias de bestias gigantes como el kraken en las profundidades del mar, estaban realmente escuchando relatos sobre fenómenos naturales como olas o animales desconocidos que el folclore local había embellecido. Cada región tiene su propia bestia mítica. Desde Argentina tienen el Nahuelito hacia el monstruo del lago Ness en Escocia. Estos relatos son el producto de la imaginación humana y experiencias reales que, aunque incomprendidas en su momento, se alimentan del entorno específico de cada cultura y es el misterio personificado. Pero ¿por qué tantas personas aseguran ver a estas criaturas? Aquí es donde entra en juego la ciencia y la percepción humana. Nuestro cerebro está diseñado para reconocer patrones. Esto nos ayuda a sobrevivir, pero también nos puede jugar en contra. Por ejemplo, si estamos en un bosque y vemos algo borroso y peludo, nuestro cerebro lo puede reconocer como una amenaza. Muchos informes del Yeti o del pie grande pueden darse debido a la paradolia. Este fenómeno psicológico nos lleva a ver caras en las nubes o figuras en las sombras. Cada cultura tiene su criatura criptozoológica. Por ejemplo, en el caso de Japón, tienen el caso del kappa, una criatura que sirve para disuadir a los niños de acercarse a los ríos peligrosos. En América Latina tenemos el caso del chupacabras, que refleja el terror rural hacia la pérdida de ganado y en un nivel más profundo representa el miedo al avance de la globalización y el cambio de las culturas locales. Estas criaturas sirven como una herramienta educativa o de control social que cumplen la función de advertencia. No te acerques al lago o podrías encontrar a un monstruo. La criptozoología es una forma de expresar colectivamente nuestras ansiedades y nuestros miedos, dándoles una cara reconocible en seres sobrenaturales. Con los avances de la ciencia moderna, muchos de estos mitos han sido desmentidos. Un ejemplo de ellos puede ser el caso del estudio del lago Ness, donde se utilizaron escáneres para mapear el fondo y analizar cualquier anomalía. ¿Y qué se encontró? Nada más que estudiones gigantes y formaciones rocosas. Otro caso de este es el caso del Yeti, donde el análisis de las muestras de supuesto pelo de Yeti
arrojó que pertenecían a osos locales, incluyendo una rara especie de oso pardo de la región. Esto no quiere decir que la criptozoología carezca de un valor. Al contrario, estimula la curiosidad científica y abre la puerta a investigaciones que no hubieran tenido la financiación. Hoy, con las redes sociales y el internet, las leyendas evolucionan. Cada vez que alguien sube un video de algo borroso, de una criatura extraña, surge una oleada de teorías. Es casi como un reflejo de los antiguos relatos orales adaptado al mundo digital. La gente quiere creer en lo fantástico, en lo extraordinario, y mientras haya un misterio que resolver, hay alguien dispuesto a buscarlo, aunque la ciencia ya haya desmentido estos mitos. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con algunas de estas historias? Las sirenas. Las sirenas son uno de los mitos más comunes y esparcidos a través del mundo, con orígenes en la mitología griega. Pero ¿por qué los marineros creían en la existencia de estas criaturas mitad mujer, mitad pez? Bueno, aquí es donde la ciencia de la percepción y la psicología nos puede dar una explicación. Muchos de estos relatos pudieron haberse originado por avistamientos de animales marinos como los manatíes o dudongos, mamíferos que vistos desde cierta perspectiva y en condiciones de poca claridad pueden parecer figuras humanoides en el agua. Además de esto, el entorno y la situación emocional de los navegantes podía jugar un gran papel en contra. Ellos pasaban semanas o meses en barcos aislados, lo que podía provocar que hubiera alucinaciones, y el cansancio, la soledad y el reflejo de la luz del agua podían crear ilusiones ópticas que el cerebro complementaba con figuras familiares como una mujer en el agua. El canto de las sirenas también tiene una explicación racional. Los sonidos en el océano, como por ejemplo el canto de algunas aves o los ecos creados por las olas de las formaciones rocosas, pueden sonar un tanto melodiosas y misteriosas, especialmente para alguien que ha pasado mucho tiempo en el mar, donde los sonidos a menudo se distorsionan y viajan largas distancias, creando un efecto melódico. Y ahora, ¿qué les parece si hacemos algo diferente? Vamos a hablar sobre el basilisco. Plinio el Viejo, en su obra Naturis Historia, dedicó un espacio en describir al basilisco, perpetuando así su leyenda. Según él, el basilisco era una serpiente pequeña pero letal, originaria de Cirene, en el norte de África. Su nombre significa pequeño rey, en griego. Se debe de una marca blanca que se asemeja a una diadema. Plinio detalla sus características aterradores. No medía más de 20 dedos de longitud, pero su veneno era tan potente que mataba no solo con la mordedura, sino también con su aliento y su mirada. Su mera presencia marchitaba las flores y agrietaba las piedras. Además de esto, envenenaba el agua. Incluso los jinetes podían morir si sus caballos eran alcanzados por el aliento del basilisco a través de las grietas de su armadura. La única forma de matar a un basilisco, según Plinio el Viejo, era enfrentándolo con un canto del gallo o el olor de una comadreja. Ambos eran letales para la criatura. También mencionaba en la creencia de que el basilisco nacía de huevos puestos por un gallo de 7 años e incubado por un sapo durante 9 años. La idea se popularizó durante los bestiarios medievales. Ahora, aunque Plinio era un naturista dedicado a recopilar conocimientos, también incluía en sus obras relatos fantásticos y criaturas mitológicas, reflejando creencias y el folclore de su época. Su descripción del basilisco, aunque basada en supersticiones, contribuyó en consolidar la imagen de esta criatura temible y fascinante en la imaginación colectiva, perpetuando así la leyenda a lo largo de los siglos. Ahora, ya que conté esto, ¿se imaginan de qué criatura me estoy refiriendo? Así es, estamos hablando de la cobra real. Aquí lo que pasó fue el efecto del teléfono descompuesto. Es decir, empezaron a agregar cosas al mito y llegó a deformarse hasta el punto de esta criatura criptozoológica. Ahora, ¿qué les parece si hablamos sobre otra criatura? De esta criatura ya habíamos hablado en el podcast de Amantes de la Ciencia y el Arte, en el episodio de Cazadores de Dragones. Así es, vamos a hablar otra vez del grifo.
Ahora déjenme les narro lo siguiente. En el corazón de la antigüedad surge la figura del grifo, una criatura majestuosa, mitad águila y mitad león, que se decía que habitaba en las montañas y vigilaba los tesoros ocultos. Pero ¿de dónde viene este híbrido fantástico y qué llevó a la gente a imaginar semejante ser? Bueno, ahora vamos a ver la explicación de qué es el grifo y qué podría haberlo inspirado. El mito del grifo pudo haberse originado en las antiguas culturas de Asia Central, donde se encontraban huesos de dinosaurios, específicamente el Protoceratops, un herbívoro que debido a su cráneo de tipo pico podía haber dado una confusión por la forma del pico de un ave, lo cual pudo dar a interpretación de que esto era un ave gigante. Los restos fósiles hallados en zonas áridas y montañosas alimentaron la idea de que esta criatura combinaba la parte de león y también la parte de águila. Además, el grifo representaba la unión de dos depredadores más temidos y respetados en aquella época: el señor de la tierra, el león, y la reina de los cielos, el águila. Para las civilizaciones antiguas, especialmente para aquellas que vivían cerca de las montañas y desiertos inhóspitos, este ser simboliza el dominio de ambos mundos y lo veían como el guardián que protegía tesoros en tierras lejanas y desconocidas. Este mito también pudo verse reforzado por la exposición de las primeras culturas griegas y persas en las tierras de Asia Central, donde los huesos de dinosaurio no solo eran un objeto de fascinación, sino que también interpretaban como evidencias de criaturas mitológicas. El imaginario colectivo pronto dio forma al grifo, y los relatos sobre su papel como protector de riquezas pasaron a formar partes de las leyendas, como una advertencia de quienes osaran desafiarlo. Por último, el grifo sirve también como un símbolo de dualidad y de vigilancia en la cultura popular, representando el equilibrio entre la fuerza y agilidad. Y aunque la ciencia moderna ha demostrado que estos seres no existen, la leyenda del grifo perdurará como la mezcla de la percepción y el poder simbólico, representando la unión de los temores y fascinación por estas criaturas. Si bien nunca habitaron la tierra como tal, se hicieron inmortales en la mente humana. ¿Qué les parece si vamos con la historia que inspiró el episodio? El monstruo de Flatwoods, el terror en las colinas. En la noche del 12 de septiembre de 1952, en el pequeño grupo de Flatwoods, Virginia Occidental, un grupo de niños y su madre corrieron al bosque tras ver una luz brillante cruzar el cielo. Lo que encontraron, según sus relatos, fue algo mucho más terrorífico que una simple estrella fugaz. Una figura alta, de ojos brillantes y un rostro inhumano que parecía flotar entre los árboles. Así nació la leyenda del monstruo de Flatwoods, un ser alienígena para algunos y una pesadilla para otros. Pero, ¿qué explicación le podemos dar realmente? La explicación de este monstruo comienza con el contexto de la época. En los años 50, en Estados Unidos, una época marcada por el miedo a lo desconocido, especialmente hacia los posibles ataques del espacio o de la Guerra Fría, la gente ya estaba en alerta máxima por cualquier cosa que pareciera algo fuera de lo común. Y la noción de extraterrestres estaban en auge debido a los primeros informes de ovnis. Aquella noche, el avistamiento de una luz en el cielo probablemente fue causado por un meteorito o una basura espacial, que ésta cruzó la atmósfera y provocó un espectáculo de luces inusuales, avistado en varias localidades. Pero al llegar al bosque, el grupo describió una criatura de aspecto aterrador, que hoy podemos entender como la mezcla de la interpretación psicológica y fenómenos naturales. Muchos expertos creen que lo que los testigos realmente vieron fue un búho posado en una rama o incluso en el suelo. Los búhos tienen una postura erguida y ojos grandes y reflejantes que brillan intensamente la luz, lo cual puede dar una impresión fantasmal en la oscuridad. La forma flotante de esta criatura pudo haber sido una percepción distorsionada provocada por el miedo, la oscuridad y la confusión del momento. Además, algunos testigos describieron un fuerte olor metálico en el aire, un fenómeno que puede explicarse por los gases naturales de las colinas o incluso por el impacto del meteorito en la atmósfera. Este deja trazos de metales ionizados,
El miedo colectivo también influyó en la forma en que los testigos interpretaron lo que vieron. Al contar su historia, se generó una narrativa aterradora que fue adoptada por la comunidad y los medios, lo que amplificó el pánico y consolidó la imagen del monstruo de Flatwoods en el imaginario popular. Así, el avistamiento pasó de ser un encuentro con la naturaleza a una leyenda de un visitante extraterrestre. Hoy sabemos que el monstruo de Flatwoods pudo haber sido solamente un búho, sorprendido por las luces y los gritos, y el temor y la emoción colectiva formaron una experiencia ordinaria a algo extraordinario. Pero el monstruo de Flatwoods sigue siendo un recordatorio de cómo nuestros propios temores y expectativas pueden transformar a realidad, revelándonos que a veces el verdadero miedo no está en el cielo, sino en nuestras mentes. Aunque sabemos que la leyenda del Yeti posiblemente no existe, el Kraken era un calamar gigante y la leyenda de Nessie es simplemente una leyenda, estas criaturas han dejado una huella en la humanidad. En ellas proyectamos nuestros miedos, nuestras dudas y también nuestra curiosidad. Quizá no son reales, pero su impacto sí. La criptozoología no nos habla solo de monstruos, sino nos habla de nosotros mismos.